La imagen, quiero decir, se ve un poco pálida, pero bien. Por aquí. Yo te oigo bien. Es cierto, quizás un poco bajito. Bueno, no sé, decirle a la gente que lo más fácil es que intenten subir su audio, Vale. ¿no? Yo lo tengo, mi audio, la verdad es que casi al máximo. Yo ahora te escucho mucho Pero te mejor. oigo bien. Yo ahora te escucho mucho mejor que el jueves. Te escucho muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ah, me dicen por ahí que se escucha mejor. ¿Ahora me escucháis mejor? Porque he puesto el audio más alto, que lo tenía bajito. Se oye bien a Clara. Ay, se ve muy bien. Se ve bien, sí, pero ¿y escucharme? Mira, ¿Me escucháis? Clara, Clara, Sí. se te oye bien, se te ve bien, ¿vale? Perfecto, perfecto. Créeme. Y sí, quizás hay alguna persona a la que no le funciona bien el vídeo, el audio, y muchas veces tiene que ver con su propio ordenador y bueno, no es algo... Ujú. Bueno, Pero a Carlos muy fuerte. Ya, claro, será por la diferencia de audio, porque si subes el audio para escuchar a Clara, entonces a mí me oirás muy fuerte. claro. Pero bueno, no os preocupéis que yo presento a Clara y enseguida me quito de en medio con mucho gusto Ujú. y la dejo a ella sola ante el peligro. Bueno. Ay, tienes tú, te encargas tú de todos los otros documentos que yo necesito, ¿no? Sí, yo te cambio los documentos, tú me lo dices con el micrófono, me dices, Carlos, y dime el nombre del documento, Vale. ¿vale? Y si te acuerdas, y yo lo Sí, el Word solo hay uno y los cambio. otros te voy diciendo el nombre. Porque como lo tengo aquí Vale, apuntado en el muy PowerPoint, bien, pues ya está. Perfecto. muy bien. No hay problema. Nada, quedan 5 minutitos. ¿Esperamos 5 minutitos o qué? Sí, cuéntame, que cómo te sentiste el otro día, Muy bien. cuando ya sabes de eso que pasó, ¿no? Que por fin vosotros los madridistas Ah, pudisteis, bueno, estoy por muy fin pudisteis contenta. celebrar algo, Hombre, ¿no? estoy muy contenta. Este año Después de estamos tanto tiempo. poco tiempo, pero así sabe mejor. ¿Eh? Sabe ¿Sí? mejor. Esta mañana en clase a todos los alumnos se lo he dicho, por supuesto. Me preguntaban, ¿qué tal? Y yo, uy, muy bien. Muy Campeones. bien, ¿no? Y algunos me decían que no, otros que, en fin. Hay mucho del Barça por aquí suelto, ¿eh? No me dejan. Ten cuidado que no sabes que 47 participantes, echando cuentas, Ah, es tal verdad. y como están las cosas, seguro que la mitad son del Barça. Yo, Ya, mi ya te madridismo, aviso. eso no se puede cambiar, ¿eh? Ahí yo no Que me puedo dar la que te calle. vas a hundir la ponencia antes de empezar, Clara. Solo la mitad. Los del Atleti y los del Barça fuera. No, 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 broma, broma. Uh, mira, ya ha bajado uno. Mira, Sevilla Forever. Fátima, sí, Clara, te oímos bajito. ¿Y qué hago? Pues es que está al tope, ¿eh? Pon, Fátima, sube tú tu audio, Sí, primero intentar subir vuestro audio. que yo lo tengo a tope. Es cierto, Puedo subir más. es cierto que se le oye bajito a Clara. Eso es cierto. Yo tengo mi audio a tope, pero bueno, la oigo. Ay, qué pena, pues es que yo lo Se tengo oye a tope, bajo, ¿eh? con el volumen a tope. Uf, pues no sé. Clara, ¿tú sabes o tienes ahí a mano para subir tu micrófono Sí, sí, más? lo tengo aquí y vamos, Sí. tengo el audio del micrófono, lo tengo a tope. ¿Y te puedes acercar un poco más al micrófono El micrófono está aquí está en el enfocado. ordenador? Está en el ordenador, o sea que a lo mejor si me acerco así, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Habla un poco más cerca. Hola, o hablo más alto, grito. Las dos cosas. Seguramente si hablas más cerca y más alto, pues más fuerte se oirá. Claro. Y los Estas vecinos, cosas de la tecnología. dice alguien por aquí que a lo mejor cuando tú te vayas todo va mejor. Mira, así sin... Cuando Carlos se vaya, fíjate, cómo son, Cuando Carlos se vaya todo irá mejor. Me están echando, ¿eh? Qué gente, qué gente. Ay, ay. Bueno, y por allí, por Greifswald, ¿todo bien? Sí, por aquí todo bien. Estoy Todo bien. mirando por la ventana, bueno, un poco gris, aunque últimamente ya por fin parece que empezó a hacer buen tiempo. Bueno, Pero bien. bueno, aquí también está medio gris. Allí en Bruselas, ¿te refieres? Así. Mm.
Bueno, 51 participantes. La cosa va subiendo. Sí, Bien. tienes mucha gente que ha venido Dice, hoy aquí a oírte. dice, no es para echarte, es solo una cuestión técnica. Claro, Pilar, lo sabemos, lo Sí, sabemos. yo lo decía en broma. Hay por aquí algunos compis míos Bueno, diciendo, mm. Oye, en el reloj de la iglesia, que veo desde mi ventana, ya ha pasado la hora, pero en mi reloj de aquí todavía falta un minuto. Bueno, serán ya las 4 más o menos. "Oh, en el mío también falta un minuto. Mm. Un minutillo falta, dice Silvia, sí. Bueno, quizás yo estoy en Greifswald, en el norte de Alemania, y Clara está en Bruselas. ¿Y los demás dónde estáis? A ver si nos dicen en el chat, eso siempre es interesante. Presentaos en Constance, Da siempre hoy en emoción ver que hay gente de tantos sitios, ¿no? Málaga. ¡Ay, Pilar! Que tiene que hacer un buen tiempo en Málaga. ¡Qué envidia! Cádiz, bueno, Madre mía. Sao Paulo, Tarragona, Cádiz, Italia. Yucca, Inglaterra, Sevilla, Salamanca. Maravilla, qué maravilla. No te creas que está nublado por la Costa del Sol. Bueno, Mira, Constance. Saludo Maribel Guerrero, ahí en Alemania también. Estoy en Delft, Holanda, ya, wow. Bonn, Con Miguel. Lausanne, los Estados Unidos, en Columbia. ¿Y Mm. habéis trabajado hoy? ¿Venís de clase o no venís de clase? Yo vengo ahora de clase. Espero estar lúcida porque trabajo aún. Bueno, mira, del masajista, Oscar. Anda, qué bien vive, qué bien viven algunos. Eso también es muy interesante, ¿no? Gente de, por ejemplo, de Argentina viviendo en Estados Unidos, ¿no? Yo de España viviendo en Alemania. Está todo el mundo nacido en un sitio, viviendo en otro sitio. La verdad que sí. No. Venga, qué bien. Vale, dice Eva que ya es la hora. Perfecto. Bueno, Pues nada, si lo dice ella, pues vamos al lío. hola a todos, bienvenidos a este tercer ciclo de encuentros, todo L. Nuestro primer ciclo es hoy con Clara Molero, del Instituto Cervantes de Bruselas. ¿Y quién es Clara María Molero? Pues cordobesa de estirpe y alcalaína por nacimiento. Estudió filología hispánica en la Universidad de Alcalá de Henares. Luego hizo el máster en lingüística aplicada en español como lengua extranjera de la Universidad Antonio de Nebrija. Actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Barcelona. Lleva más de 10 años dando clases de español, aunque se la veía ahí que parece tan joven, pues no. 10 años lleva ya en esto. Tanto en España como en el extranjero ha estado dando clase. En España, por ejemplo, en Alcalingua y, bueno, no sé si has estado en más sitios, pero en Alcalingua, la Universidad de Alcalá. También ha sido lectora con las tristemente difuntas becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional en la Universidad de Mostar, en Bosnia y Herzegovina. También en la Universidad de Zagreb, en Croacia. Y, por cierto, habla muy bien croata, que yo la he visto por ahí a veces en el Facebook poniendo cosas en croata que no lo debe entender más que los croatas y ella. Pero bueno. Y actualmente está trabajando en el Instituto Cervantes de Bruselas y en diferentes instituciones europeas. ¿Y que ya has aprendido francés? Ahí O estoy. Poco a ahí poco, estás, muy bien. poco a poco. Y bueno, ¿qué más cosas podría decir de ti? Pues podría decir, por ejemplo, que trabajas también los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. ¿Y qué tal los cursos? ¿Va a haber o no va a haber? Va a haber, va a haber. Los Si hay próximos. estudiantes, Va a hay. haber. Si hay estudiantes. Si hay estudiantes, hay. Depende de los estudiantes, pero esperemos ¿Y que sí. qué curso vas a dar en la universidad? Está todo
ahora que me preguntas, está todo que acaba de salir hace nada en la web de la WIMP y yo este año doy uno de gramática. La gramática, el papel de la gramática en L y F se llama, con lo cual nada Ok, que ver ok. con lo de hoy. Pero bueno, bueno, o sí, no, nada que ver, no, sí tiene que ver. Y es autora de dos manuales que han salido recientemente al mercado. Uno se llama El español en la cocina, un título muy interesante, Y de además, Seguel. perdona que te corte, pero este manual, todo lo que recaudemos va para una ONG, para la Fundación Vicente Ferrer, con lo cual, pues oye, lo dejo ahí porque merece la Ok. pena, ¿no? Ayudar un poquito. Están O diciendo que sea, el dinero que recaudáis con el libro de El español en la cocina, es para la pero va Fundación a esa Vicente fundación. Ferrer, sí. Ok, Sí, muy sí. bien. Y también autora, coautora de otro manual reciente que se llama Uso interactivo del vocabulario y sus combinaciones más frecuentes. Este lo ha publicado Edelsa. Ujú. Y bueno, creo que tu ponencia de hoy tiene que ver con esta segunda publicación, ¿no? El título Colocando el léxico, la enseñanza-aprendizaje del léxico en el aula de español como lengua extranjera a través de las colocaciones. De colocando colocaciones. Eso es, Muy bien. colocaciones. Pues tienes la palabra, Clara, y la palabra y la imagen. Yo sigo por aquí. Ya me avisas cuando quieras que te cambie de documento. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esa presentación tan bonita y muchas gracias a todos los que hacéis posible esto tan genial, que es que haya aquí más de 70 personas de todo el mundo compartiendo pues sus intereses y que lo hagáis también invertáis tanto tiempo y sin recibir nada a cambio, nada más, por supuesto, que la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿eh? Muchas gracias y gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, hola a todos, hola desde... Y amor, por supuesto. Hola a todos desde Bruselas. Espero que me escuchéis un poquito mejor. Voy a intentar hablar alto porque desgraciadamente no tengo cascos, tengo el micro interno en el ordenador y bueno, espero que me escuchéis mejor. Yo intentaré gritar un poquito. Estoy sola y los vecinos no creo que digan nada. Bueno, como ha dicho Carlos, el título de la presentación es un título un poco ambicioso porque es un título que abarca mucho y que en esta horita pues vamos a intentar acercarnos un poquito al tema, ¿no? De las colocaciones léxicas. Espero que, pues bueno, que lo encontréis interesante y que por lo menos nos vayamos a casa con algo claro, ¿no? Como ha dicho Carlos, yo no soy ninguna experta en el tema. Hay expertos en este país, perdón, en este país, quiero decir en España, me sale la vena. Hay expertos buenísimos en este tema, como por ejemplo Marta Higueras, a la que yo voy a, voy a nombrar y a la que voy a hacer referencia junto con otros autores que han investigado en este tema. Y como Carlos ha dicho, mi acercamiento al tema viene a colación por un proyecto editorial que hemos llevado a cabo junto con Marisa de Prada, que es una profesora a la que seguro todos conocéis con muchísimos manuales publicados y demás, y con Danica Salazar hemos, debido a este proyecto editorial, pues yo he investigado un poquito, me he interesado, he leído, y entonces pues por eso estoy un poquito en este tema de las colocaciones léxicas, ¿eh? Vamos a empezar, si os parece, y os voy a enseñar lo primero cuál va a ser la estructura de la presentación, ¿eh? Esta es la estructura de la presentación, el índice. Bueno, primero quiero que reflexionemos un poquito sobre por qué es importante conocer la teoría de las colocaciones léxicas, ¿eh? ¿Por qué tenemos que reflexionar un poquito en esto? Después vamos a ver brevemente, por supuesto, todo muy breve,
el tratamiento que se le ha dado al léxico, al componente léxico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de L, a través de manuales y de la historia de la metodología un poquito. Luego vamos a hacer un pequeño acercamiento teórico a esto de las colocaciones. ¿Qué es una colocación? Esto es un tema que trae mucha confusión y es normal, porque es un poco, eh, bueno, es un poco difuso. ¿Qué tipos de colocaciones hay? Y la importancia cognitiva, la teoría de las colocaciones se encuadra dentro de la perspectiva cognitiva, del enfoque cognitivo o el método o el estudio, como queramos llamarlo. ¿Qué importancia tiene para nosotros como profesores? Y después, pues bueno, unos ejemplos prácticos donde yo pretendo un poquito que nos vayamos a casa con algún modelo en la cabeza de qué podemos hacer, ¿no? Cómo deben de ser los ejercicios que llevemos a clase, qué ejercicios debemos descartar, cuáles no, siempre bajo mi opinión, por supuesto. Y después, pues conclusiones y reflexiones finales, ¿eh? Intentaré estar un poquito hacia el chat también, con lo cual si alguien tiene alguna pregunta o no sé, pues bueno, aunque yo voy a estar hablando, pues siempre podemos, ¿no? También intercambiar opiniones, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el comienzo, que es por qué es importante conocer la teoría de las colocaciones léxicas. Y para esto necesito ya la ayuda de Carlos, porque quiero que nos ponga un documento Word, a través del cual vamos a reflexionar. Eh, Ok, allá voy. ¿Qué documento? el Word, el que te mandé, el Ok, Word. vale. Gracias. Anexo 1. Exactamente, el anexo 1. Bueno, eh, se ve un poquito, no sé si lo veis bien. Ay, lo que pasa es que, sí, lo puedo subir para arriba. Bueno, lo que os he traído son dos ejemplos de dos ejemplos verídicos de dos estudiantes que se estaban examinando del DELE, del diploma de español como lengua extranjera, ¿verdad? El primer caso se trata de un alumno, de una estudiante belga cuya lengua materna era el francés, ¿eh? Que tenía entre 20 y 25 años, que llevaba 6 meses estudiando la lengua, unas 108 horas de clase, grosso modo. Su lengua 2 era el neerlandés y le correspondía un nivel A2. Pongo alto porque, bueno, actualmente está haciendo el nivel B11, ¿eh? Ya en el momento en el que ella hizo el DELE tenía un nivel alto. Y la situación, como os digo, es un examen y estábamos en la expresión oral en la tarea 2, ¿vale? En el Instituto Cervantes de Bruselas. En esta tarea, para los que no conocéis el DELE o no tenéis ahora mismo en la mente cuál es esta tarea, la estudiante tenía que describir una fotografía que os voy a contar. Era la fotografía de una librería. Aparece una librería con, con varias personas interactuando, pero simplemente era eso, la librería, estanterías, en fin, libros, ¿eh? No sé si podéis leer bien lo que pone, porque me gustaría que lo leyerais. ¿Podéis leerlo bien? Si no, lo puedo leer yo en voz alta. Se lee bien, perfecto. Entonces, por favor, ¿podéis leerlo? Os dejo un par de minutitos o uno para leerlo. Ok, de acuerdo. Cuando lo hayáis leído, me decís, por favor. Leído, vale, Pilar ya lo ha leído. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, como veis, bueno, quiero que nos fijemos, por supuesto, hay interferencias del francés, hay... ¡Jo, qué rápido! Dice Carlos.
Hay cositas que no están bien, hay errores que no podemos corregir porque a lo mejor no pertenecen justo a este nivel, pero en lo que yo quería que nos fijáramos es en lo que está en negrita, por eso lo he puesto en negrita. Dice, la persona que se siente, bueno, ahí tiene un pequeño error con el verbo, atencia la otra, da la atención la otra, ¿vale? Da la atención, mira, Leonor, interesante. Bueno, tengo que deciros que aunque el texto es real, sí que he quitado pequeños, había conjunciones, palabritas, bueno, que no aportaban nada, entonces es real, no lo he adaptado ni nada, pero sí he quitado algunas cosas, ¿no? Bueno, pues yo quería que os fijarais en esto, en atencia a la otra, da la atención la otra. Como veis, esta estudiante tiene un muy buen nivel A2, ¿eh? Tiene algunos errores, pero como digo, hay cosas que no son del nivel, hay alguna interferencia, pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que tiene un nivel bastante aceptable, ¿verdad? Sin embargo, en una expresión como prestar atención, que sería lo que diríamos, ¿no? Prestar atención, pues se confunde, se lía, primero utiliza el verbo atencionar o algo así, luego da la atención. Bueno, tenemos el primer caso. En el segundo caso, mira, a Leonor, este va para Leonor, es una estudiante griega, cuyo lengua materna es el griego, eh, adulta, entre 40 y 45 años, aquí en Bruselas, estudia en Bruselas, su lengua 2 es el francés, lleva 3 años estudiando español y el nivel que tiene es un B2-2. ¿Eh? Tenía un B2-2, pero un B2-2 ¿no? Por decirlo así, y ella estaba haciendo el examen del DLC1, del DLC1, un nivel, además el nuevo, que es adaptado y que es bastante complicado. Por favor, ¿podéis leer también el pequeño texto que he sacado de este examen? Por favor, lo veis bien también, ¿no? ¿No? Hay gente que ya lo ha leído, muy bien, muy rápidos, como dice Carlos. Ok, ok, perfecto, perfecto. Fijaos, qué buenos son los estudiantes griegos, muy buenos. Esta chica es muy buena y sigue estudiando, es muy buena. Fijaos, igual os he puesto en negrita en lo que yo quiero que os fijéis, ¿no? Han cortado los árboles, ¿m? Que exactamente dice Leonor talar, no es que gramaticalmente esté mal decir cortar los árboles, pero el verbo que selecciona el otro lexema es talar, ¿no? A esto ya iremos. La tira de residuos tóxicos, los residuos de radiación, hacer la conciencia a la gente. No sé si en griego, yo no recuerdo muy bien si se dice así, hacer la conciencia. Eh, pero bueno, lo que quería que viésemos con estos dos ejemplos es que tomar conciencia. Bueno, exactamente, eso es lo que tenía que decir, ¿no? No, pero se le entiende. Claro, se hace entender porque además es una alumna que tiene muchas estrategias. ¿Por qué he puesto estos textos? Y aquí no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Muchas veces en, en los manuales que utilizamos, en los métodos, yo sobre todo lo noto en niveles más superiores, porque en los iniciales ahora veremos que el tema de las colocaciones se queda un poquito más reducido, pues que el alumno tiene una muy buena competencia gramatical, competencia fonética, aprende el léxico, pero llegan ciertas circunstancias comunicativas, ciertas comunicaciones que tiene que solventar, como por ejemplo el examen del DELE, pero bueno, es el examen del DELE, pero esto podría ser una... Sí, porque habla francés también, dice Alejandra que es del francés. Esto podría ser una discusión, una conversación con cualquier hispano u otra persona que hable español. Aparecen estos problemas. Estos problemas que
no se suelen abordar en ningún método, no se suelen abordar incluso en clase, a veces no tenemos tiempo, a veces pues el léxico lo tienen que estudiar en casa porque tenemos un currículo que tenemos que acabar, no tenemos tiempo, las horas, el examen, en fin. Yo reflexioné en esto porque creo que es muy importante, creo que estos pequeños detalles son los que distinguen a un nativo de un no nativo. O sea, alguien puede tener una competencia del español estupenda. Si no controla las colocaciones léxicas, se le nota, nos chirría, y no solo en niveles superiores. ¿Eh? Prestar atención o, qué sé yo, echar una mano, o tampoco estamos hablando de un nivel C. ¿Eh? Entonces, este es el primer caso, este es lo primero que quería compartir con vosotros, luego me diréis al final si estáis de acuerdo o no, pero es la necesidad de reflexionar en la importancia de esto, ¿eh? La necesidad de reflexionar en la importancia de esto y la necesidad de que cuando aparezca el léxico en nuestras clases lo abordemos desde esta perspectiva y desde esta teoría. ¿Mm? Vuelvo a mi presentación, a ver si lo hago bien. Perfecto. Vuelvo a la presentación, que tiene que aparecer aquí ahora. Vale. Entonces, ¿por qué es importante conocer la teoría de las colocaciones léxicas? Bueno, he escrito aquí una reflexión, porque la competencia léxica es parte fundamental en el desarrollo del aprendizaje y de la adquisición de cualquier lengua extranjera o segunda lengua. Esto supongo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? La competencia léxica es una parte fundamental. Seguimos. Porque a través de las colocaciones léxicas, el nivel que tiene un estudiante de dominio de las colocaciones léxicas nos da datos para determinar el grado de conocimiento de esa lengua que posee ese hablante. Y por lo tanto, no hay que restringirlo a niveles superiores, aunque es verdad, y lo vamos a ver después, que en un nivel inicial absoluto o un A1-1 la cosa se reduce un poquito, pero también se pueden trabajar. La enseñanza de colocaciones ayuda a evitar errores de producción. Esto es muy importante y yo lo creo, vamos, a pies juntillas. Esto no es una colocación, luego lo veremos. Eh, ¿Por qué evita errores de producción? Porque cuando el alumno está aprendiendo las colocaciones y está aprendiendo las estructuras, estamos fomentando el desarrollo de estrategias. Y esto es que no me quiero adelantar, porque si no nos hacemos un lío, pero luego vamos a volver a esto. Las colocaciones son un principio poderoso para organizar y almacenar el léxico y por lo tanto su enseñanza, ayudará a la memorización de unidades léxicas. Os he puesto ahí el autor que dice esto, con lo que también estoy de acuerdo y que tiene que ver también con lo anterior. Por último, no. El lenguaje está lleno de frases léxicas que agilizan la conversación y que el hablante tiene memorizadas como un todo, a las que acude y va ensamblando como elementos del discurso repetido. Algo también fundamental de por qué tenemos que conocer esta teoría de las colocaciones léxicas. Porque agilizan la conversación, porque el hablante las tiene memorizadas como un todo, o sea, se estudian y se aprenden como un todo, no como lexemas separados. Y entonces esas colocaciones nos ayudan a ensamblar elementos, lexemas con otros, ya que nuestra mente almacena el léxico en redes, no como palabras separadas, sino como redes. Esto vamos a ir luego. El conocimiento de la palabra está integrado por el concepto colocacional y por lo tanto llamar la atención sobre este
mecanismo que tiene cualquier hablante de combinar ciertas palabras, cuidado porque pone ciertas, ¿eh? Esto es fundamental, esto tendría que estar así en rojo, eh, va a ayudar al alumno a relacionar esas palabras con el lexicón que él ya tiene en la cabeza y por lo tanto fomentamos que el léxico no se olvide. Está demostrado, y esto lo sabréis vosotros, que en detrimento de la gramática o de reglas sintácticas o de fonética, de la fonética, el léxico es la competencia que más fácilmente se olvida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados o tradicionalmente hemos aprendido léxico como lexemas aislados, independientemente. Por eso lo olvidamos. El cognitivismo ha demostrado que almacenamos el léxico formando redes. ¿Cómo almacenamos el léxico formando redes y cuál es la manera en la que tenemos que hacer llegar al alumno el léxico a través de colocaciones, a través de combinaciones, porque si no la red no funciona y por eso olvidamos? Esto de una manera muy simple, muy sencilla, por supuesto no es tan fácil, pero para que nos entendamos, ¿eh? Con el estudio de las colocaciones estamos entrenando al alumno en la estrategia de segmentar el input y esto también es muy importante. Luego, cuando veamos los ejercicios que yo propongo, el alumno, aunque memoriza la colocación como un todo, es totalmente consciente de que se trata de un sustantivo, una preposición, un verbo, y que ese verbo y ese sustantivo tal vez los puede combinar con otros, y eso es importantísimo. Digo, eh, vale, sí. Bueno, perdonad porque se ha movido un poquito, esto estaba bien, pero se ha movido un poquito al dárselo a Carlos. Yo quería ahora llamar la atención un poquito en el tratamiento del léxico, en cómo nosotros, y me gustaría preguntaros también y que reflexionemos eh, cómo llevamos el léxico a nuestra aula de español. Y cómo, no, no, mea culpa, no, pobre Carlos, no, es cosas de esto, ¿eh? ¿Cómo llevamos el léxico a la clase de español y cómo aparece el léxico en nuestros manuales? ¿Vale? Yo la experiencia que he tenido en los manuales que he utilizado, que bueno, han sido varios, pues es que el léxico normalmente se trabajaba bastante poco, a no ser que sea un manual específico para léxico, y que seguíamos reduciéndolo a listas, a trabajo independiente del autónomo, trabajo independiente del estudiante en casa. No sé qué experiencias tendréis vosotros. Yo he visto pocos ejemplos de colocaciones, algunas sí, ¿eh? No es que no haya visto nunca, pero es verdad, yo creo que el léxico siempre soy un poquito el patito feo, ¿no? El patito feo bueno, pues o lo traducimos o le decimos al alumno, bueno, esto hay que estudiarlo en casa. Y bueno, hay que estudiarlo en casa, pero claro, sí o no, ¿no? ¿Y cómo? Yo os he puesto aquí algunas reflexiones del tratamiento que se ha hecho del léxico según mi opinión. Pues eso, listas de vocabularios, palabras aisladas sin dar cuenta de las producciones lingüísticas reales. Y esto es muy importante, ¿eh? Por eso está en negrita. Las colocaciones léxicas se encuadran dentro del cognitivismo y las colocaciones léxicas son producciones lingüísticas reales, súper reales, las más reales que hay. Porque las colocaciones léxicas son combinaciones basadas en el uso y esto es importante, en la competencia del hablante oyente ideal. No, esto del hablante oyente ideal lo dejamos apartado, porque eso no es real, eso no es como habla un nativo. ¿eh? Entonces, esto yo creo que es muy importante. Antes, cuando hemos visto los ejemplos de los textos, salía automáticamente talar, no, es que es talar árboles, no, es que es vertido de residuos. Así es como hablamos,
así es como hablamos realmente y a veces el léxico que aparece en los manuales a veces no corresponde a cómo hablamos en esos contextos donde ellos... No voy yo a criticar ningún manual ni nada porque es un trabajo, vamos, faltaría más, pero mi experiencia ha sido esa, ¿no? Después, yo también tengo la sensación de que a lo largo de estos años se ha considerado siempre que, que no había regla para explicar el funcionamiento del léxico, ¿no? Es como, bueno, el léxico se aprende y se aprende. Y ya está, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Porque esto es así, porque esto es así. Bueno, las colocaciones léxicas sí tienen un principio de idiomaticidad y un principio que explica por qué se combinan ciertas palabras. ¿Eh? ¿Cuál? Después, otra experiencia en los manuales que yo he utilizado. Muy bien, Chomsky. Bueno, esto que estoy hablando, la gente que es chomskiana sabe de lo que estoy hablando perfectamente. ¿Eh? Luego, otra percepción que yo tenía, perdón, en los manuales en el léxico que aparecía en los manuales, era que había poca graduación en la presencia de las formas léxicas. Y esto lo ha dicho ahora un compañero. Hay que presentar las combinaciones más frecuentes. Chomskiano madridista, dice Carlos. Carlos, por favor. Hay que presentar las combinaciones más frecuentes, las que tienen, perdón, las que aparecen un mayor número de veces. Esto, bueno, yo no sé qué experiencia tenéis, pero es que a mí me ha pasado muchísimas veces de que aparezca una palabra y decir, pero si esto aparece una vez no sé, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que a veces enseñamos léxico que no es, que no es, no es frecuente, que no usamos tanto, ¿verdad? No es frecuente y punto, exactamente como esto, ¿no? Se dejan fuera las construcciones idiomáticas. Bueno, esto es una sentencia muy categórica. Es verdad que en algunos libros aparecen, es verdad, pero no tanto como deberían, bajo mi punto de vista. Porque es que si nosotros analizamos el 90% de nuestra conversación, no hablamos de forma formal, perdón, no tenemos un estilo formal. No, cuando hablamos y utilizamos expresiones, locuciones que son idiomáticas de la lengua y esto hay que enseñarlo, ¿no? Y bueno, luego la enseñanza del léxico no como un modelo interdisciplinar, sino atómico. Esto es algo que el cognitivismo está completamente en contra. Es más, Lewis decía que la gramática no es más que léxico gramaticalizado. O sea, una lengua es léxico gramaticalizado. Con lo cual, el léxico es lo más importante. A lo mejor hay gente que no opina lo mismo, por supuesto, esto es, pero está claro que no se puede enseñar el léxico como algo aparte, como un compartimento estanco, porque las colocaciones léxicas es sintaxis, es fonética, es gramática, son muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, en la última reflexión, que tendría que ver con la anterior, que el componente léxico siempre ha tenido un papel secundario, ¿no? En detrimento a la gramática. Seguimos. Bueno, ¿qué es una colocación? ¿Qué es una colocación léxica? Aquí nos vamos a meter ya un poquito en la teoría porque me parece importante. Hay muchísima confusión. Hay muchísima confusión, incluso en libros. Hace poco vi yo un libro, no voy a decir el autor, que decía que a pies juntillas era una colocación léxica. No es una colocación léxica a pies juntillas, mucho menos. Hay que tener claro lo que es una colocación, porque si no, quiero decir, esta reflexión teórica es importantísima para luego llevar a clase lo que eso da de sí, lo que vomitamos prácticamente. ¿Qué es una colocación? Bueno, el concepto de colocación, como yo lo he dicho antes, se marca dentro del enfoque del cognitivismo. El concepto de colocación apareció en España a través de, fue Seco, el lingüista Seco, el primero que habló de colocación
en 1978. Pero ya en los años 50 ya se hablaba de las colocaciones léxicas. Uno de los primeros fue Lewis, también Firth, que hablaban de colocación con el término inglés, aunque como digo, el término no apareció en España hasta 1978, con Seco. Como tenéis aquí, no se ve todo entero, bueno, no pasa nada. ¿Qué conceptos del cognitivismo son importantes en este término de la colocación? Bueno, pues en este término de la colocación son importantes principios estructuradores del léxico, la ortografía, la pronunciación, la formación de palabras y las colocaciones. Estos principios son los que estructuran el léxico y todos estos principios los podemos ver en las colocaciones léxicas. Después, el cognitivismo también nos dice que hay una necesidad de combinar estructuras simples para formar estructuras complejas. Y esto se enmarca con lo que antes yo os hablaba, lo que yo os comentaba, de que el léxico se almacena, el lexicón que tenemos en la cabeza se almacena en forma de redes. Y por eso son más difíciles las colocaciones que las locuciones. Una locución, como a pies juntillas, es fácil de memorizarla. Se memoriza y tiene ese significado, y si no conocemos a pies juntillas, a lo mejor conocemos otra colocación, ¿vale? Que puede sustituir a esta. Otra locución, perdón. Las colocaciones no, porque si tú no sabes que se dice tala de árboles, vas a decir cortar árboles y no está bien, no es lo mismo. Con lo cual, por eso hay muchas lingüistas como Carballo o como Marta Higueras que dicen que las colocaciones léxicas son mucho más complicadas que las locuciones. Después, tenemos la necesidad de reconocer y memorizar unidades léxicas complejas que permiten al alumno centrarse en otros aspectos lingüísticos o no lingüísticos al producirse un intercambio comunicativo. Fijaos, esto es una cosa también que a mí todo esto me resulta sumamente interesante y fascinante, y por eso es por lo que yo sigo intentando descubrir más y más, ¿no? Cuando un alumno reconoce una unidad léxica compleja, es decir, una colocación, eh, siempre bajo la óptica del cognitivismo, el alumno, como esa colocación léxica la tiene reconocida porque en su mente las redes están formadas como una especie de nódulos, entonces se activa el nódulo de la tala en la red, en la cabeza, se activa tala. Ese nódulo hace que se active la de D y la de árboles y todas las que tala tenga asociadas, ¿vale? Como si fuera qué sé yo, un cable o algo que activa una cosa con otra. Tala activa las diferentes colocaciones, ¿vale? Entonces, el alumno, como eso lo tiene activado y automáticamente va a recurrir a él, puede centrarse en otros aspectos que le sean más complicados, como pueden ser aspectos lingüísticos o no, como pueden ser aspectos pragmáticos, como pueden ser aspectos sintácticos, lo que sea. Pero el léxico, la combinación léxica, deja de ser un problema para él. O sea, esto a mí, no sé lo que pensáis vosotros, pero a mí me parece fabuloso. La consecuencia de todo esto. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, hay varias consecuencias. La primera, que tenemos que dejar de separar los diferentes niveles de la lengua. Tenemos que dejar de separar léxico, gramática, sintaxis, fonética. Esto yo sé que muchos ya lo pensamos, pero cuando llegamos a clase y muchos manuales y no lo separan, porque vamos, basándome en la simple idea de que los manuales todavía muchos tienen esta separación, gramático, léxico. Entonces, ya por ahí no lo separamos. Entonces, ¿por qué no hay que separarlo? Porque todos los niveles del lenguaje están interrelacionados. Entonces, no hay que separarlo, y porque como yo he dicho antes, si lo separamos,
Si lo separamos, ya no estamos enseñando colocaciones léxicas, estamos enseñando léxico independiente, lexemas independientes. En el momento que tú enseñas tala de árboles, estás enseñando sintaxis, gramática, todo. Seguimos. Espero que no se esté aburriendo mucho. Diferentes definiciones de colocación. Bueno, aquí os voy a hacer un pequeño examen, ¿eh? Pero fácil, fácil. Bueno, gracias. Fijaos, yo os he puesto aquí algunas definiciones de colocación. Fijaos. Vale, os he puesto algunas definiciones de colocación. Os he puesto la definición de Firth, de Holiday, de Coserio y de Corpas, que podéis leer si queréis, ¿eh? Espero que sí que queráis. Distribución de las palabras comunes. Esta es una... Ahora vamos, Leonor, ahora vamos a ejemplos y os voy a examinar, a ver si sabéis lo que es una colocación o no. Bueno, distribución de las palabras comunes. Asociación sintagmática de unidades léxicas. Coserio, que se lía, archilersema. Bueno, yo he puesto, es más fácil que todo esto. Más fácil. Es una combinación frecuente de palabras. Sin más, combinación frecuente de palabras. Ahora, ¿qué palabras? ¿Os acordáis que antes he dicho ciertas palabras, no todas las palabras? ¿Qué palabras? Palabras, lexemas, entre los cuales existe cierta afinidad. Fijaos, he puesto ahí afinidad en cursiva, una palabra que significa afinidad. Claro, si fuese, claro, todo lo simplificamos, si fuese tan fácil como una combinación frecuente de palabras, pues claro, se podría decir todo, ¿no? Con cualquier preposición, pero no. Tienen que ser palabras entre las cuales existen cierta afinidad. ¿Y qué tipo de afinidad es? Pues una afinidad en cuanto al significado. Hay otros criterios, pero el primero es una afinidad semántica. Bueno, y ahora empezamos, ya nos metemos un poquito en algo un poquito más complicado. Colocaciones, locuciones, giros, combinaciones libres. La gente equivoca y es normal, porque a mí también me ha pasado, ¿eh? Yo antes de que empezara en esta aventura de las colocaciones léxicas, he visto por aquí a Marisa de Prada, que es la cabeza, la cerebro de todo esto. Antes de que empezáramos con esta aventura estupenda, yo también tenía muchísimos líos, ¿eh? Entonces, por eso voy, ¿eh? No porque piense que no lo sepáis, sino porque yo no lo sabía, ¿eh? Entonces, fijaos, fijaos. En todos los casos, siempre que hablamos de colocaciones, de locuciones, de giros, todos son piezas prefabricadas, son piezas artificiales, son piezas que se han creado, pero se podían haber creado otras, sin más, ¿eh? Entonces, tenemos aquí una primera expresión, una primera combinación. Tocar la guitarra. ¿Vosotros pensáis que tocar la guitarra es una colocación o no? Os pregunto. No, sí, no, no, no. Ah, mira, ¿eh? No hay consenso. Sí, sí, sí. Hay más sí que no. Hay más sí que no. Es una colocación. Es una colocación léxica. Claro que es una colocación léxica. Y claro que se pueden tocar otras cosas. Porque como he dicho antes, cuando se activa en el cerebro el nódulo de tocar, por supuesto que tocar la guitarra, tocar la batería, tocar... Pero veis que estamos hablando del mismo campo semántico. Es una colocación donde los lexemas seleccionan uno al otro y viceversa. Claro, ¿eh? Claro, muy bien, dice Marian Navarro. No es lo mismo tocar la guitarra que tocar un cuadro. Claro, tocar un cuadro no es una colocación, es una combinación libre de palabras. ¿Veis la diferencia? Tocar un cuadro, yo puedo decir tocar un cuadro, puedo tocar la mesa, pero cuando digo tocar la guitarra, no estoy tocándola como cuando toco la mesa. Cuando toco la guitarra es lo que en otras lenguas utilizan el jugar, juego la guitarra, ¿no? Play en inglés.
Entonces, ¿veis? Por eso es exactamente, estás haciéndola sonar. Esto es una colocación léxica. Tocar, selecciona guitarra y viceversa. ¿Veis? No es una combinación libre de palabras, es una colocación. ¿Eh? Vamos a ir más. Por eso os digo que no está tan clara la diferencia, porque, claro, decimos tocar la guitarra, pues es una tal. Y no porque por esto no pasa nada, porque no lo sepamos, yo no lo sabía, ¿eh? O sea que por eso os digo. Entonces, una característica para que algo sea colocación. El lexema tiene que seleccionar al otro lexema. ¿Vale? La palabra tiene que seleccionar a la otra palabra. ¿Mm? No se puede decir de otra manera tocar la guitarra. Hay que decir tocar la guitarra. Y por eso si el alumno no sabe decir tocar la guitarra, por mucha competencia que tenga gramatical, fonética, no, no, no tiene éxito en el intercambio comunicativo. ¿Eh? Dirá guitarrear, que estaría muy bien, guitarrear, ¿eh? Esto es maravilloso. Luego, dice, hay fijación en grado no muy alto. Las combinaciones, las colocaciones léxicas tienen unas reglas estrictas, pero no muy estrictas. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos hacer singular, plural, a veces es posible quitar el artículo, y a veces no. Esto no ocurre en las locuciones. ¿Veis? Os he puesto aquí el ejemplo. Caer en la cuenta. Una locución como caer en la cuenta. A lo mejor alguien podría pensar que caer en la cuenta es una colocación. Podría ser. No. ¿Y por qué eso no es una colocación? Porque no se puede decir caer en las cuentas. Esto no se puede decir caer en las cuentas, ni caer en cuentas, ni caer en cuenta. Hay que decir caer en la cuenta, porque las locuciones tienen una fijación altísima. Y por eso, y ahí es donde vienen estos ejemplos cuando los alumnos dicen algo y cambian estas palabritas que son tan graciosas, ¿no? Pues al alumno que está el pobre y de repente dice, pues yo qué sé, lo creí a pies juntillos y nos hace gracia, ¿no? Porque no ha dicho a pies juntillas, ¿no? Que sería otra. Caer en cuenta. Bueno, claro, ya hay variaciones en Hispanoamérica, a lo mejor sí. No, no sería una colocación, Telma, no sería una colocación porque fíjate, cuenta no selecciona caer, no exige caer, ni caer exige cuenta. Además, otra cosa que vamos a ver, el significado de las colocaciones es muy transparente, es muy transparente, mientras que el significado de las locuciones no es nada transparente. ¿Eh? ¿Veis? O sea, alguien no puede adivinar por el simple, alguien que sepa lo que significa caer y lo que significa cuenta, no puede adivinar lo que significa caer en la cuenta. No lo puede adivinar. Ni sabe lo que significa a pies juntillas. No lo puede adivinar. En cambio, tocar la guitarra se puede adivinar. ¿Eh? El significado es más transparente. ¿Mm? Vamos a ir luego a más. Esto es lo que os acabo de decir, ¿veis? Significado literal frente a las locuciones. Una mujer de bandera. Esto es una locución. Una mujer de bandera. Alguien no puede saber lo que significa una mujer de bandera. Vosotros le decís a vuestro alumno una mujer de bandera, conoce la palabra bandera, conoce la palabra mujer, pero no sabe qué significa una mujer de bandera. ¿Eh? Lo mismo con salir algo a las mil maravillas. Tampoco tiene por qué saberlo. No, no, porque depende, ¿eh? Yo no lo sé tampoco. Bueno, una mujer de bandera, ¿qué significa? Una mujer, una gran mujer, ¿no? Una mujer así, ¿eh? Como estas que tenemos aquí en... Gracias, Carlos. Mira, Carlos está peloteando un poquito, ¿eh? No, gracias, gracias. Muy bien. Em, bueno, otra diferencia. Eh, frente a los giros o modismos, lo normal es es que la colocación conste de dos lexemas. Puede haber preposición o no, pero lo normal es que haya dos lexemas. Un giro, un modismo puede tener tres, cuatro, una oración, en fin, diferente. Y fijaos,
el último punto. En el último punto a lo mejor también aclaramos más cosas. La colocación se distingue de la combinación libre en que en esta última la aparición de los lexemas es casual, no es típica. Es lo que decíamos de tocar la mesa o de limpiar la guitarra. ¿Veis la diferencia? Limpiar la guitarra es una combinación libre. Es casual. Yo digo limpiar la guitarra, romper la guitarra, tocar la mesa, casual. Pero tocar la guitarra no es casual. Tocar la guitarra viene fijada como colocación para que tenga ese significado que tiene. ¿Eh? Por eso lo que antes hemos dicho, no me acuerdo qué es lo... Ah, sí, lo de la madera, lo de limpiar, tocar el cuadro, tocar una mesa, eso es casual, ¿eh? Mientras que tocar la guitarra no, ¿vale? Eh, vamos a... bueno, os he puesto aquí también, simplemente por curiosidad, esto lo dejo aquí. Hay muchas clasificaciones de colocaciones. A mí la que más me gusta es la de Koike, porque es la más clara, la más breve y la más clara. Y algo, si es breve, pues dos veces bueno, ¿no? Si algo bueno es breve, dos veces bueno. Eh, bueno, aquí tenéis qué diferencia entre colocaciones léxicas simples y colocaciones léxicas complejas. ¿Eh? Bueno, simplemente para que veáis, por ejemplo, aquí hay colocaciones. Discusión acalorada. Esto es una colocación. Rescindir un contrato es una colocación. ¿Mm? Fijaos, tocar madera, me están preguntando, perdonad que me voy un poquito, pero es que me parece muy interesante. La palabra tocar madera es una locución, porque, fijaos, claro, Carmen, es una locución, no una colocación. Para empezar, ninguno de los dos lexemas se exigen. El significado no es transparente. Nadie puede deducir de tocar madera eh, el significado que tiene, ¿no? Como pedir buena suerte. Y también libre. La diferencia, Víctor, es que la combinación libre tiene significado literal. ¿Eh? Tiene significado literal, mientras que las locuciones no tienen significado literal. ¿Eh? ¿Entendéis? Eso es. ¿Veis que no está tan clara la cosa, verdad? No sé si habíais pensado alguna vez en esto, pero no está tan claro. Es difícil. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, ahora os voy a examinar. ¿Eh? Bueno, resumiendo, una colocación es una combinación de lexemas en la que hay una relación típica entre sus componentes, cierta flexibilidad, no tiene, perdón, significado literal, tiene composicionalidad y transparencia semántica, perdón, y los dos lexemas concurren frecuentemente. Es decir, si nosotros fuéramos a un diccionario, no me acuerdo cómo se llama el nombre de este diccionario. Bueno, es igual. Si nosotros fuéramos a cualquier registro de uso de la lengua, un diccionario de uso, un diccionario de uso de registro, seguramente las veces que tocar exige guitarra, tambor, saxofón, es muchísimo mayor que las veces que exige tocar la mesa, tocar el piano, tocar, perdón, un cuadro o tocar la pared. Seguro, estoy completamente segura. ¿Eh? Es por eso. ¿Mm? Ahora os voy a examinar, ¿vale? Os voy a poner, vamos a ver aquí una serie de combinaciones y me decís si pensáis que es una colocación o no, ¿vale? ¿Queréis? Es pequeño. No quiero yo aquí un viernes a estas horas. Reciclaje de papel. A ver, reciclaje de papel, ¿es una colocación? Bueno, muy bien, todo el mundo tiene, hay casi quórum, ¿no? Sí, es una colocación. Reciclaje de papel es una colocación. ¿Mm? Es una combinación donde un elemento exige al otro, donde, muy bien, ha dicho Carlos, porque el cerebro lo asocia, claro, somos nativos y el cerebro lo asocia, pero es que si nosotros enseñamos esto en clase, ¿eh?
el alumno también lo asocia, porque el alumno lo asocia en su propia lengua. Es que en todas las lenguas hay colocaciones, en todas. Sí, Victoria, tienes razón, pero recuerda que no significa, que la colocación no significa que reciclaje solo pueda ir con papel. ¿Eh? Se activa el reciclaje y entonces se activa de papel, de vidrio, de cartón, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, reciclaje de vidrio también sería otra colocación y reciclaje de papel es una colocación. ¿Mm? En un santiamén, ¿es una colocación? No, todos no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, es una locución. No, no. Fijaos que además esto, un alumno lee esto y si no se lo explicamos. Fijaos, ¿de qué otra manera se podría decir en un santiamén? Otra manera para decirlo. En un segundo, rápidamente, en un pispás, rápido, en un momento, en un plis, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos. Hay muchos sinónimos, muchos sinónimos. ¿De qué otra manera se puede decir reciclaje de papel? No hay. O sea, reciclaje de papel es reciclaje de papel. Claro, podríamos explicarlo con una expresión. No se puede. No se puede y entonces eh, esto hay que enseñarlo. Claro, hay que enseñarlo. Entonces, eh, si nosotros, en lugar de enseñar reciclaje en clase, cada vez que aparece la palabra reciclaje, enseñamos al alumno reciclaje de papel, ya está. Estamos fomentando todo esto. ¿Eh? Siguiente, refugio de montaña. ¿Es una colocación? Y muy bien, muy bien. Es una colocación. Es una colocación. Refugio exige el lexema montaña. ¿Mm? No el único, recordad, no el único, puede exigir otros, pero exige. Y esto, si alguien conoce la palabra refugio y alguien conoce la palabra montaña, sabe lo que significa esta colocación. Refugio de montaña, sin ningún lugar a dudas. ¿Eh? No te preocupes, Alejandra, es que no es fácil esto. Surcar los mares. Surcar los mares es una colocación. Uy, aquí hay algún no, ¿eh? Es una colocación. Es verdad que también se puede decir, alguien podría decir navegar los mares, tal vez estáis pensando en eso, en navegar, atravesar los mares, navegar en internet. Una colocación, ¿eh? Es una colocación, navegar los mares, ¿eh? Aunque esta colocación a lo mejor también pueda, que si surcar, como estáis diciendo, no sé qué más se puede surcar. Dicen por aquí que hay algo más que se puede surcar. Surcar el camino no me suena a mí, ¿eh? Bueno, ¿eh? Seguimos. Subir a un avión. ¿Es una colocación? No es una colocación. No es una colocación. Subir a un avión es una combinación libre de palabras. Es una combinación libre de palabras. Subir a un avión, bajar del avión, subir al coche. No es una colocación. ¿Eh? Pero no te preocupes, Rosario, es que ir a la escalera, muy bien. Cielo nuboso. Colocación. Hay algunos no, pero es una colocación léxica. Es una colocación léxica. Fijaos que esto va cada vez peor, dice Carlos. No, hombre, no, tenemos que ir a mejor. Cielo nuboso es completamente transparente. Es completamente transparente. Eh, se exigen los dos uno al otro. Podríamos cambiar y decir cielos, cielos nubosos, también en plural, pero es una colocación, ¿eh? No es una combinación libre, es una colocación. Llover a mares, ¿es una colocación?
significa llover a mares? Significa que llueve mucho. No es una colocación. No es una colocación. Fijaos que esto a lo mejor no se entendería, porque en otros sitios, en otras culturas, a lo mejor utilizan otras expresiones para decir que llueve mucho, como que llueven perros y gatos y cosas de esas. No es transparente, no es una colocación, es una locución. ¿Eh? Locución. Creo que es la última ya, ¿eh? Ver llover. ¿Ver llover es una colocación? Muy bien, no. No es una colocación. Es una combinación libre de palabras. Ver llover, ver a mi abuelo, ver la televisión o ver lo que sea. Es una combinación libre. Bueno, ya no hay nada más. Bueno, muy bien, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Espero, o sea, yo lo único que pretendo, no quiero ir, no quiero, lo único que pretendo es que después de este ratito que vamos a pasar juntos, que alguien distinga colocación de locución y dos, que, que, que os vayáis con alguna idea en la cabeza, que os vayáis con alguna idea en la cabeza para llevar a clase ejercicios o para cuando vosotros veáis un ejercicio, si esta teoría os parece interesante y os parece, que espero que sí, pues discriminéis entre este ejercicio no me interesa o este sí. ¿Eh? ¿Qué importancia tiene? Uy, voy muy mal de tiempo, ¿eh? Voy fatal de tiempo porque, Carlos, voy muy mal de tiempo, ¿no? ¿O no? Ah, vale. Perdonad, es que me enrollo y se me va. Bueno, rápidamente. Gracias, María Laura, qué pena. ¿Tener un hijo es una colocación? Fijaos, Leonor pregunta si tener un hijo es una colocación. ¿Qué pensáis? No, no, libre de palabras. No es una colocación. Tener no exige hijo. Hijo no exige tener. Las veces que aparecen tener e hijo juntas no son mayores que las veces que aparece tener un gato, tener frío o tener hambre. No. ¿Mm? No, 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 no es. ¿Eh? De nada, de nada. Bueno, ¿qué importancia tiene esto para nuestras clases de español? Que a lo mejor es lo más importante, ¿no? Bueno, que el cognitivismo ha demostrado que el alumno adquiere el léxico formando una red que teje, el alumno teje, este verbo lo utilizan mucho los cognitivistas, el alumno teje una intrincada red formando el lexicón. Seguro que esta palabra la habéis escuchado, ¿eh? El lexicón. Por lo tanto, como consecuencia de lo afirmado anteriormente, voy a lo de abajo, tenemos que llevar al aula actividades que permitan al alumno integrar las palabras nuevas con las conocidas, ¿eh? Y a través de una escala, siempre a través de una escala que vayan de las más sencillas a las más complicadas. Esto es lógico. ¿Eh? Entonces, todo lo que hemos visto anteriormente y todo lo del cognitivismo, que yo he pasado muy rápido porque es que aquí habría para en fin, cursos de doctorado, de máster, de todo, porque eh, todo esto nos tiene que dar como consecuencia que las actividades que llevemos de léxico, yo digo de léxico, pero realmente no me gusta las actividades de todo junto, porque yo lo integro todo, ¿no? Tienen que basarse en estos principios. ¿Eh? Pregunta Fátima si tejer una red es una locución. ¿Qué pensáis? ¿Tejer una red es una locución? Bueno, bien, no, no es una locución tejer una red. Tejer una red es una combinación de palabras. Tejer no exige red, ni red exige tejer. Además, aunque las palabras sí se puede entender el significado de cada una, pero una no exige a la otra. Exactamente, eso es Telma. Bueno, vamos a lo importante, los ejercicios, ¿vale? Os voy a mostrar a través de
como os he dicho al principio, todo esto viene, todo este gusanillo, me pica el gusanillo, locución, por un proyecto editorial donde hemos desarrollado ejercicios para ejercicios que estén de acuerdo y que se basen en, en esto que yo he intentado explicar así rápidamente, ¿no? Entonces, ahora necesito otra vez, ahí pongo el nombre del libro, perdonadme que haga un poquito de publicidad, pero no es por hacer publicidad, sino por también hacer justicia a Marisa de Prada y a Dánica, y como lo voy a usar, tengo que ponerlo, ¿eh? Y ahora necesito a Carlos para que me ponga aquí la unidad léxica de espectáculos y ocio, el PDF. Voy. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, yo voy a dejar colgado ahí 4 unidades. Os cuento, este libro está indicado para niveles superiores, porque en los niveles superiores es donde nosotros, eh, los que empezamos con este proyecto, gracias Marisabel a ti, hay gente que se va porque me enrollo, porque tardo. No entiendo. Este proyecto surgió porque teníamos problemas, nos dimos cuenta de que en los niveles superiores, cuando el alumno ya tiene una competencia eh, impresionante, pues hay algo que falla. ¿Qué falla? ¿Qué falla? ¿Por qué sigo viendo que ese alumno que tiene una competencia gramatical, sintáctica maravillosa, no habla como un nativo? Aparte de cosas de entonación y todo esto, por las colocaciones. Entonces, estas unidades que yo os voy a dejar aquí son para un nivel superior. Yo me voy a ir a la parte de las colocaciones léxicas, porque están divididas. ¿Veis? Hay una parte, las colocaciones léxicas para hablar como un nativo. Nosotros le llamamos así, para hablar como un nativo, porque de verdad creemos que esto es la diferencia entre que alguien hable como un nativo o no. A lo mejor hay otras, pero esta es básica. Fijaos, yo voy a presentar aquí unos ejercicios que nosotros hemos eh, hecho, hemos creado y que bajo mi punto de vista responden a lo que yo antes he dicho. Fijaos, estamos en la unidad de espectáculos y ocio, ¿vale? Y entonces tenemos relaciona los verbos con los sustantivos para formar colocaciones léxicas. Esto, el libro sale a finales de mes, Verónica, a finales de mes. Esto que... Esto yo sé que lo hemos hecho, esto lo hemos hecho, pero lo hemos hecho de manera diferente. Lo que aparece en muchos manuales, y yo veo, es eh, unir palabra con significado, ¿vale? Unir palabra sinónimo con antónimo, unir, qué sé yo, estas cosas sí, pero unir una parte de la palabra y otra parte de la palabra formando colocaciones, bueno, no he tenido la suerte de encontrarme todavía con estas cosas. Entonces, fijaos, tenemos interpretar, interpretar. Bueno, hay solo me está preguntando Victoria, ¿hay varias posibilidades? No, hay una posibilidad y no siempre tiene que haber un verbo en las colocaciones. Fijaos, antes que hemos visto cielo nuboso, no hay verbo. ¿Eh? No hay verbo. Interpretar, tenemos interpretar un cuadro, interpretar una pieza de música, interpretar una función teatral, una novela, el éxito, una obra de arte, el reparto, un número de circo, a la pantalla, una ovación. Pues interpretar, el alumno tiene que saber que se interpreta una pieza de música. Una pieza de música. El alumno une, une verbos con sustantivos, cuando hay preposiciones, y después, que es lo más interesante, dice, escribe 10 oraciones con las colocaciones del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque antes, lo que he pasado muy rápido, hemos dicho que hay que enseñar las colocaciones en un contexto real, el principio de idiomaticidad y el principio de la lengua en uso. No podemos enseñar una colocación léxica y
dejarla ahí. No, tenemos que hacer al alumno que escriba algo con contexto, ¿eh? Con contexto, con contexto para que veamos si conoce, si sabe usar esa colocación. Entonces, tiene que escribir 10 ejercicios, ¿vale? Con las colocaciones. Nosotros le corregimos el ejercicio, le damos más ejemplos y entonces ya, luego, claro, esa colocación que él ha escrito se va a volver a repetir en el libro. Las colocaciones se repiten, ¿eh? Se repiten. Entonces, sí, fijaos, dice, interpretar una obra de arte. Sí, muy bien, eso podría ser otra. ¿Eh? Tienes razón. Lo que pasa es que, bueno, si luego utilizan cada una, van a ver que la obra de arte va a ir con otra que va mejor. ¿Eh? Va a ir con otra que va mejor. Entonces, escriben las oraciones con las colocaciones y en ese momento están poniendo la colocación en uso. En uso. Eso es una cosa fundamental en la que Marta Higueras, por ejemplo, que es una de las grandes especialistas en esto, en colocaciones, incide muchísimo. Si enseñamos la colocación léxica sola, no, al final estamos haciendo lo mismo. Pero si la enseñamos y el alumno tiene que escribir algo, tiene que ponerla en contexto y en uso, es cuando se le va a quedar. Hay otros ejercicios donde preguntamos al estudiante cómo se dice esa colocación en su lengua. ¿Eh? Y aquí estamos también yendo a la gramática pedagógica, a reflexionar, a darse cuenta de que uno está aprendiendo. Si el estudiante, si conseguimos que el estudiante relacione una colocación léxica con la colocación léxica en su lengua, el lugar que ocupa en las redes en la cabeza es el mismo. Y como la colocación nativa ya la tiene totalmente fijada, la otra también se va a quedar fijada. ¿Eh? Con lo cual, bueno, voy rápido porque me gustaría enseñaros alguno más. Por eso voy un poquito más rápido. Eh, Me gustaría enseñaros otro. A ver si voy a él. A ver si lo es. Ah, ajá, aquí está. ¿Eh? Aquí está. Fijaos, el libro también está, esto es otra actividad que podemos llevar a clase y además esto se puede llevar, qué pena que se ve un poquito pequeño, creo que lo puedo poner más grande, ¿no? Esperad que lo voy a poner un poco. Pone vida cultural, es la que me interesa. Esto se puede llevar, claro, claro, Norma, este es el ejemplo que os quiero dar para ejercicios más bajos. ¿Eh? Esto es el ejemplo. Fíjate, completa los sustantivos y escríbelos con los adjetivos prestando atención a la concordancia. ¿Vale? Lo estáis viendo. Le estamos dando al estudiante dos adjetivos: maestra, anónima; nocturna, insana; teatral, operístico; privada, interminable; agradecido, entregado; espectacular, acertado. El estudiante tiene que completar los sustantivos. Le hemos dado alguna letrita, ¿veis? Le hemos dado alguna letrita. Y fijaros lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos haciendo muchísimas cosas. Aquí estamos volviendo a hacer gramática, volviendo a hacer género, ¿vale? Se puede hacer a nivel inicial, por supuesto, Norma, por supuesto, con cualquier léxico de nivel inicial. Si nosotros hacemos maestra anónima, ¿qué pondríamos ahí? ¿Cuál es el sustantivo? Obra. Muy bien, obra. Obra maestra. Obra maestra. Obra anónima. Dos colocaciones léxicas, ¿vale? Dos colocaciones léxicas. ¿Qué estamos haciendo con esto? Luego esto, el estudiante igual, esta colocación la va a usar en contexto. ¿Qué estamos haciendo con esto? Muchísimas cosas. Volvemos, volvemos a crear redes en el estudiante. Y fijaos, estamos haciendo que el estudiante separe el input. Es que esto es muy importante, cognitivamente hablando. El estudiante ahora sabe que obra se puede combinar con adjetivos femeninos y igual que ha combinado obra maestra, obra anónima, él solo, mediante esas redes de la cabeza, puede empezar a combinar obra con otro adjetivo. Lo mismo con
diversión, diversión nocturna, diversión insana, igual, ¿eh? Entonces, está separando el input, estamos haciendo que tenga estrategias, estamos haciendo muchas cosas, ¿eh? Ese es otro ejercicio en el que quería incidir. Eh, Otra cosa, voy un poco rápido ya, pero es que me da pena que os tenéis que ir y yo sé que ya más de una hora se hace ya pesado. ¿Con qué palabra? Diagramas, diagramas, diagramas léxicos. No sé si esto lo habéis utilizado alguna vez. Además, la forma del diagrama es... hay un, hay un, eh, hay un autor, el que ahora no recuerdo el nombre, cacha en la mar, que estuve leyendo el otro día, que decía que si, si hacemos que el alumno aprenda léxico dibujando la red que él tiene en la cabeza, visualmente eso también era muy importante, muy útil. ¿Eh? Exactamente, como un mapa mental, exactamente, esto. Estas cosas, de verdad, yo no las he visto en los libros. Algo que todos hemos pensado en esto, ¿verdad? Todos hemos pensado en esto y hemos dicho, bueno, pero sí, pues bueno, en fin. Fijaos, ¿con qué palabra? ¿Con qué palabra? Montar una permanente de esculturas, acudir a una antológica, itinerante. ¿Con qué palabra falta ahí? Muestra, podría ser muestra, exposición. Eso es, muestra o exposición. Podrían ser las dos. Nosotros habríamos optado aquí por la exposición, por la exposición. Sí, claro, claro, muy bien, montar una empresa, muy bien, Manuela, perfecto, pero en el momento que el estudiante sepa, es que fijaos lo que estamos haciendo, montar una y le estamos dejando el otro espacio, pero el estudiante sabe, porque lo sabe, que montar va separado y una va con empresa, con feria, con exposición, con lo cual en el momento que el estudiante adquiera montar una exposición, montar se queda, montar se queda, y una exposición, una feria, una empresa, una fiesta, se activa. Se activa. Porque además, otra cosa que tenemos que tener clara es que el estudiante, esto es un nivel ya superior, pero se podría hacer de verdad. O sea, yo lo enseño para dar ideas de actividades para que veáis que esto funciona, esto funciona y se puede llevar en otro nivel, ¿no? Y el estudiante está adquiriendo ya tiene esas redes, ya las tiene formadas, con lo cual, otra de abajo, fijaos, monumental, estar de campeonato, ir de, salir de, correrse una. Muy bien, fiesta o juerga. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Eh, un estudiante que tiene un nivel de C, como para este libro es del C, ¿no? Un estudiante que tiene un nivel C, que está hablando con cualquier hispano, con cualquier español, llega el momento de decir esto y dice, pues me corrí una juerga grande, una fiesta grande, uy, tuve una fiesta muy grande. No, eso es lo que decimos, ay, no es, no es nativo y le falta. En cambio, si dice una fiesta monumental, una fiesta de campeonato, ¿verdad? Es diferente. Es que esto es lo que diferencia lo que estábamos hablando antes, un nativo a un no nativo, ¿no? Rápidamente, rápidamente, ya me paso, ya es que, bueno, os voy a dejar aquí esto colgado. Fijaos, ¿ves? Después de los diagramas, los estudiantes otra vez tienen ellos que trabajar y ellos que escribir frases en contexto, ¿eh? Aquí ya está el profesor avispado para decirle, tiene que tener contexto. Escuchan la de los compañeros. Entonces al final, fijaos, al final correrse una fiesta
lo van a escuchar en diferentes contextos mínimamente 5 o 6 veces. Mínimamente. ¿Eh? Y se les queda, o sea, esto no es la purga Benito, ni es algo que, bueno, que está demostrado, ¿no? Científicamente. ¿Eh? Bueno, yo ya estoy un poco agobiada con el tiempo porque no quiero, llevo ya más de una hora. Hay otras actividades. Sí que me gustaría uno porque de verdad creo, lo que pasa es que no recuerdo, Carlos, en cuál de los dos está. Pero si, por ejemplo, pudieras subirme, es que no recuerdo en cuál está. Súbeme, por favor, el del carácter. A ver si está en el del carácter. Una actividad que así A me ver, gusta porque no se repiten las mismas actividades, pero gracias. A ver, solo un ejercicio que me parece también muy interesante. Es el único, ya os dejo, de verdad. eh, Ay, sí, mira qué suerte hemos tenido, que justo he ido a dar. Pongo un poquito más grande, os enseño este. Fijaos, un texto. Tenemos un texto. Hasta luego, Marisa. Gracias por venir. Se me va. Y hasta luego, Elena y todos, los que os vais. Hasta luego. Y gracias. Bueno, el último ejercicio que os enseño. Fijaos, un texto. Un texto que se llama inestabilidad emocional. ¿Vale? Inestabilidad emocional. Donde hemos subrayado colocaciones léxicas. ¿Vale? El estudiante lo lee, se fija en lo que está subrayado, nada más. Y ahora la segunda parte del ejercicio. Y aquí también porque dice, en el CD, Biblioteca de Gente en Difusión, hay una parte dedicada a las colocaciones. Ah, pues no lo conozco, Verónica, no lo conozco. Fíjate, utilizamos gente aquí en la Comisión Europea, pero no conocía esto, ¿eh? No conocía porque además no sabía ni que tenía DVD, sinceramente, ¿eh? El CD sí, DVD no lo tenemos aquí, ¿eh? No lo tenemos. Bueno, la segunda parte del ejercicio, que es lo que os quería decir. Fijaos lo que estamos haciendo. El estudiante tiene que escribir las colocaciones que ha visto en el texto, fijándose en las categorías gramaticales que le ponemos. ¿Mm? Sustantivo, adjetivo, verbo, artículo, sustantivo. Sustantivo, preposición, artículo, sustantivo. Entonces, el estudiante estamos haciendo como el contrario. No sé si os fijáis que estamos haciendo al contrario. O sea, normalmente cuando enseñamos la lengua, nosotros enseñamos cielo nuboso, ya está, o pantalón corto, por decir otra, más a nivel inicial. Nosotros no le decimos al estudiante si eso es un sustantivo, no entramos en mucho metalenguaje, ¿no? Porque a lo mejor en niveles bajos, el estudiante después, con la práctica, él ya dice, ah, esto es un sustantivo, esto es verdad, acude a su lengua, acude a lo que él... Aquí estamos haciendo lo contrario, pero porque ya estamos en un nivel donde podemos hacerlo. Esto se podría hacer a partir de B, a lo mejor en una, pues, qué sé yo. Entonces, el estudiante tiene que ir a la colocación y escribirla aquí según la clasificación. Esta clasificación es la de Koike. Nosotros la que hemos utilizado aquí en el libro es la de Koike, que es la que nos parece más, ¿no? Entonces, sustantivo, adjetivo, y se va, y hay más de uno, hay más de uno. Entonces, el estudiante se da cuenta de que en la lengua española hay colocaciones muy frecuentes de sustantivos y adjetivos. Se da cuenta que hay colocaciones muy frecuentes de verbo, artículo y sustantivo. Se da cuenta que hay colocaciones muy frecuentes de sustantivo, preposición, artículo y sustantivo. Entonces tiene la conciencia gramatical, para empezar. Y después estas colocaciones las va a tener que utilizar otra vez. Con lo cual estamos haciendo dos cosas. Estamos haciendo que el estudiante tenga conciencia gramatical, estamos activando las redes,
el principio de idiomaticidad, después vamos a usar las colocaciones, pero este ejercicio, que es un ejercicio bastante, incluso puede llamar la atención y puede ser incluso polémico, ¿no? Que alguien diga, pero bueno, ¿y qué le interesa al estudiante? Si es sustantivo, si es adjetivo, yo creo que sí, ¿eh? Basándonos en el cognitivismo también. Eh, Creo que es básico y al estudiante, incluso fijaos, yo muchas veces lo hago en niveles iniciales, porque yo soy de las que piensan que eso de aprender sin darme cuenta a mí no me convence. Yo quiero que el estudiante aprenda y se dé cuenta que esté aprendiendo y que tenga conciencia de que está aprendiendo y esto ayuda, ¿eh? El libro no ha salido todavía, sale a finales de este mes. Yo sí he utilizado ya muchos ejercicios en clase, porque un libro hay que utilizar los ejercicios y es de la única manera que te das cuenta si funciona o no. eh, Nosotros lo hemos hecho con toda la ilusión y con mucho trabajo, pero a lo mejor luego lo llevas a clase y dices, mira, esto no funciona. Yo lo que he llevado a clase ha funcionado. Y bueno, también luego depende de cómo se lleva a clase, claro, por supuesto. Pero bueno, os enseñaría más, he subido 4 PDFs en total, creo, os enseñaría mucho más, pero llevo ya casi 1 hora y media y me parece una pasada que estéis aguantándome aquí un viernes a estas horas, con lo cual yo ya No, Clara. creo que me callo. Es, es un gusto oírte. Uy, Lo has hecho muy bien, de manera muy animada y a mí también se me ha pasado el tiempo volando bueno, gracias. y que lo hayas conseguido con un tema con un título así. Ah, Colocaciones. Pero colocación. bueno, muy bien, bravo. Gracias, gracias a vosotros por aguantarme y por la paciencia. Os he examinado y Nada, todo y nada. ahí sin decir nada. Gra- Muy bien. Gracias a ti, gracias a ti. Yo quería poner otra vez en el chat para la gente que necesite, y subrayo lo de necesitar, un certificado. ¿Y por qué lo subrayo? Pues porque Leonor se encarga de mandar los certificados uno a uno, ha habido más de 90 participantes, si todos pedís el certificado, pues bueno, si no necesitáis, pues para qué, ¿no? Pero yo os pongo otra vez aquí el enlace. Ujú. Y Clara, muchísimas gracias. No sé si todavía tienes tiempo para una pequeña ronda de preguntas. Sí, yo ya estoy de fin de semana, afortunadamente. ¿Tú sí? Mira, Manuela Crespo acaba de levantar la mano Ay, perfecto. y le voy a dar la palabra, le voy a dar el micrófono. Manuela, ahora cuando te dé la palabra te va a aparecer un simbolito de micrófono por ahí encima. Pinchas en él, cuando esté verde se te oye. Hola, ¿qué tal, Clara? Hola, Manuela. Sí, mira, me ha parecido muy interesante tu presentación eh, y, claro, como todo, también has puesto tú un poco los inicios de cómo automatizar, cómo conseguir que los estudiantes recuerden estas colocaciones. Y bueno, nos has mostrado los ejercicios. Pero yo tengo una pregunta. Según tu experiencia, la enseñanza de las colocaciones, ¿también lo hacéis de una forma temática? Es decir, agrupar las colocaciones que tienen que ver con un campo temático o léxico o no. ¿Cómo es? ¿Me podrías un poco ampliar esto según tu experiencia? Sí, pero muchas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias, gracias, Manuela. Pues sí, nosotros lo hemos agrupado por grupos temáticos, por una cuestión más que nada de organización y de no volvernos locos. Quiero decir, no sé si es un criterio que a todo el mundo le pueda parecer adecuado o no. A nosotras tres nos pareció el criterio, pues más, para empezar, a lo mejor un poquito más claro para organizarnos. Porque claro, empezar a agrupar colocaciones léxicas sin ningún criterio semántico nos parecía más complicado. Entonces sí, lo hemos agrupado, en el libro está agrupado por grupos semánticos e intentando también llegar a los grupos semánticos que más se usan. Quiero decir, no hay un grupo semántico de, qué sé yo, de contaminación acústica o de contaminación, pues no hay. Hay de medio ambiente, pero no de contaminación exactamente. O no hay, o sea, no hay
no hay campos semánticos muy estrictos ni pequeños porque nos parecía un poco absurdo, volviendo al criterio de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, está el campo de la vida doméstica y la vivienda, la alimentación y la nutrición, el medio ambiente, el turismo, cosas así. En clase, nosotros utilizamos, bueno, en las instituciones europeas utilizamos el método, el aula, y en Cervantes utilizamos el gente normalmente. Ahí también viene agrupado por grupos semánticos. Normalmente sí. A mí me parece que es un criterio bueno, no sé. A lo mejor alguien tiene otro, pero bueno, a mí me parece que está bien. Muy bien, le doy la palabra a Ignacio Juárez. Muy bien. Cuando quieras, Ignacio, tienes el símbolo de micrófono que ha salido en la barra, en la parte de arriba. Pincha y cuando esté en verde, te oímos. Hola, Ignacio. Bueno, parece que no funciona. Ignacio, si quieres hacer tu pregunta en el chat. Mm. Mientras tanto, doy la palabra a Sil... Ah, perdón, está ya ahí, Ignacio. Buenos días, ¿me escucháis? Buenos Te días. escucho muy bajito, pero te escucho. Vale, buenos días a todos. Soy Ignacio Juárez, os hablo desde Brasil. Quería preguntarte, Clara, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por tu exposición, porque realmente ha sido una exposición muy didáctica y muy clara, como tu nombre. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú piensas que para la enseñanza de las colocaciones influye el idioma, la lengua, la L1, digamos, del alumno? Te lo digo porque, por ejemplo, con los alumnos brasileños, el portugués, hay muchas semejanzas con el tema de con el tema de las colocaciones. ¿Tú piensas que podemos sacar alguna ventaja o podemos tener más beneficios a la hora de poder enseñar colocaciones que con respecto a otros alumnos de otras lenguas que sean más diferentes, no sé, ruso, alemán, polaco? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre este tema? Muchas gracias. Gracias a ti. Es una pregunta muy interesante y además me alegro mucho que me la hagas porque quería yo haberme referido a esto en algún momento, pero al final hay tantas cosas. Sí, claro que pienso que influye muchísimo. En caso, por ejemplo, de los estudiantes con lengua, como que tienen como lengua el portugués, o en este caso en Bruselas, aunque Bruselas es una amalgama de todo, pero bueno, hay muchos estudiantes francófonos. Mi experiencia y lo que yo pienso es que las lenguas sean tan afines es más un problema que un beneficio. Yo tengo muchísimos problemas, por ejemplo, con franceses e italianos. Y sin embargo, con gente eslava hay muchísimos menos problemas. ¿Qué ocurre? Que cuando las colocaciones son tan cercanas, pues al final ese sistema de redes está totalmente, no siempre, pero al principio está totalmente confundido. Quiero decir, si un francés, por ejemplo, que está intentando aprender que se dice tocar la guitarra y no jugar la guitarra, al final consigue fijar qué es tocar la guitarra, va a necesitar, yo creo, bajo mi punto de vista siempre, mi experiencia, muchísimo tiempo que un ruso. Es lo que yo creo, porque que las colocaciones sean tan cercanas y que las redes estén tan cercanas, para mí interfiere más que ayuda. Ajá, sí, ¿Verdad? sí, sí. Entonces, cuando tenemos estudiantes, pues eso, con idioma portugués, italiano, catalán, por ejemplo, he estado leyendo hace poco un artículo muy interesante que hablaba de esto con gente que aprendía catalán, que me parecía algo muy curioso. Y cómo del catalán al castellano hay diferencias también, claro, en colocaciones. Pues tenemos que invertir muchísimo más tiempo, porque a mí mi experiencia es que perjudica. Pero bueno, ayuda en otras cosas,
con lo cual no podemos tenerlo todo, ¿no? Doy la palabra a Silvia. Estupendo. Hola, Silvia. ¿Ah? Silvia, tienes que pinchar en el simbolito de micrófono que ha salido en la barra de arriba y cuando esté verde, entonces te podemos oír. ¿Silvia Ross o es otra Silvia? Hola, Creo es buenas otra tardes. Silvia. ¿Me oís? Ah, hola. Hola, Silvia. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Buenas. Pues muchas gracias, Clara, por tu ponencia, muy interesante. Y yo tenía dos preguntas, si puedo. La primera, pues, si podrías proponernos o, bueno, algunos ejercicios o actividades para abordar el tema de las colocaciones desde un punto de vista de la interacción oral. Y la segunda pregunta, pues, ¿cómo tratar el tema de las colocaciones en clase con niveles bajos? Es decir, A1, posiblemente A2. Muy bien, gracias, Silvia. También dos preguntas muy interesantes. Bueno, no me ha dado tiempo a enseñaros esto de Silvia, que es una... Luego, en el libro también, y no solo en el libro, sino como actividad final del libro o de una unidad, no el libro, sino cualquier unidad que nosotros llevemos a clase, nosotros tenemos un interactúa, ¿no? Y aquí es donde está utilizar las colocaciones de manera oral. Nosotros estábamos aquí en la unidad de carácter. Pues fijaos, nosotros tenemos un interactúa donde les hemos presentado a los alumnos la pirámide de Maslow, donde les pedimos primero que interactúen, que hablen de manera personal, de manera no en grupo, ¿no? Con esto que les damos, con esta pirámide. Y después siempre tenemos un trabajo colaborativo que tienen que hacer y donde tienen que hablar. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del carácter y estamos explicándoles todas estas colocaciones. Pues fijaos, la pirámide de Maslow, que ya llama la atención, ¿no? Ya de acuerdo que no. Y después, otra cosa que llama muchísimo la atención y que si tenemos alumnos un poco guerreros se van a revelar, es, fijaos, un mapa con el ranking de la felicidad de 148 países, ¿no? Intentamos, por supuesto, aquí, esperamos que algunos de nuestros alumnos estén representados. Y entonces, les pedimos que relacionen la pirámide de Maslow con el mapa y con la jerarquía de las necesidades de cada país. Y tanto si hablan en la pirámide en primer lugar como en el segundo, tienen que usar las colocaciones, porque es que el tema lo exige. Con lo cual, Silvia, yo después de la teoría de las colocaciones siempre pondría un ejercicio. En los otros PDFs que os he dejado también podéis ver el ejercicio de interactúa al final. Siempre pondría un ejercicio para que lo usen oralmente, claro, eso sin duda. Después, la otra pregunta, en niveles iniciales, a ver, en un nivel inicial absoluto es muy complicado. Sí. Es que necesitamos en un nivel A1, una 1-1, incluso una 1-2 es muy complicado. En una 1-2, después ya de unas bastantes horas de clase, podemos empezar a hacer algo, pero claro, muy poquito. Y esto ya con grupos semánticos, muy difícil. En A2 sí, y por ejemplo, me ha parecido verlo, que en esta misma editorial, en Edelsa, de la misma serie, hay de A, hay también el uso del léxico y sus combinaciones. No está tan focalizado a las colocaciones léxicas, sino que ahí se mezcla un poco todo, pero también está, entonces, pues por ejemplo, hablando del léxico de la ropa, en el léxico de la ropa que se estudia, por ejemplo, en el aula internacional aparece en el A1 ya.
pues podemos, una lección, no sé si la 3 o la 4, podemos hacer colocaciones, claro, manga Sí. corta, manga larga, eso es una colocación, manga corta, manga larga. Con los colores podemos hacer colocaciones, azul Ujú. oscuro, azul claro, azul marino, sí, Claro. sí, pero es más difícil, ¿eh? Como Mm. todo es más Claro. difícil en nivel inicial, Claro. creo. Muchas gracias, Entonces, nada, a ti espero haberte ayudado un poquito. Sí, 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 seguro, claro. Muchas gracias. Gracias. Pero Clara, solo un comentario. A ver, yo esto de las colocaciones, tal y como lo entiendo, es poner el vocabulario en Sí, contexto, es otra manera de decirlo. Sí. ¿no? Entonces, para ser muy consecuente, didácticamente tendrías que hacerlo desde el principio, Claro, el principio, problema es que al ¿no? principio el estudiante O no sea, tiene vocabulario. Ahí me refiero yo al complicado. ya, pero según va aprendiendo, siempre en contexto, Sí, lo que pasa, claro, siempre, sí, como al principio el estudiante empezamos, ¿no? Y empezamos con el alfabeto, y empezamos con el verbo ser, y empezamos con los números. Para empezar a poner el vocabulario en contexto necesitamos mínimo, un mínimo corpus de verbos, preposiciones y adjetivos, o por lo menos, perdón, verbos no, sustantivos y adjetivos, un mínimo. Por eso al principio a mí me parece un poco complicado, porque claro, en los dos, depende, claro, depende de cuántas horas tenga el estudiante. Por ejemplo, en el Cervantes, que hay 2 días de clase, 5 horas a la semana, pues en el primer semestre a mí me parecería más complicado, pero sí se puede hacer. Pero bien, y Eugenia Ruiz había pedido la palabra. Eugenia, eh, ¿tienes todavía, porque fue ya hace un ratito, lo siento. Eugenia, a ver, te he perdido por aquí de la lista, ya no sé. Bueno, si me estás escuchando, puedes decir en el chat si quieres, o puedes mira, volver por a pedir la ejemplo, perdón palabra. que interrumpa, aquí José David Flores está diciendo algo que sí, que es muy interesante. En una uno, hombre, por ejemplo, cielo nuboso, en una uno no se puede ver, porque a mí me parece un poco exagerado, ¿no? A no ser que aparezca en algún libro, pero pantalón corto sí. En el aula internacional que yo estoy utilizando en la comisión lo hemos visto la semana pasada y los estudiantes llevarán un mes de clase y con la ropa sí, con la ropa sí, pero es un mes o más llevan, Bueno, pero cielo claro, azul, eso así. cielo azul. O ver siempre, no sé, yo por ejemplo, este semestre, mis alumnos me han pedido que les hiciera un test de vocabulario por lección, Tus alumnos. ¿no? Entonces, ellos mismos, que luego se arrepienten, ¿no? Porque luego no me vienen al día del test, no sé por qué, pero da igual. Ellos me lo han pedido y bueno, yo les hago un test de vocabulario por lección, ¿no? A gusto del consumidor, el cliente casi siempre tiene razón y ahí les pongo el test. Pero, claro, ellos estudian con las listas de vocabulario que vienen al final del libro. Y ahí no está, bueno, está en contexto dentro de la lección, en los ejercicios o en los textos, A mí ¿no? las Pero listas me ponen de luego ya muy mal está. humor, de verdad, no sé, no puedo con ellas. Lo que pasa es que llevaría mucho tiempo, ¿no? Poner todo el vocabulario, o sea, trabajar todas las palabras. Pasa que lo que yo, Por eso decía lo de que habría que ser muy claro, y además a lo mejor es consecuente, más ¿no? interesante que aprendan pocas combinadas a no que las listas al final, cuántas palabras de una lista. Es que no sé, yo ahora que estoy aprendiendo francés también tengo listas y de verdad que Lo que pasa es que yo creo que las listas te fomentan ¿cómo se dice? Bueno, el manejo pasivo de todo ese vocabulario. Lo he visto en una lista, sobre todo en idiomas que son de la misma familia, ¿no? Francés y español. Tú lo has visto en una lista, entonces te va a resultar mucho más fácil a la hora de leer, de mm, reconocer la palabra. Luego que la puedas usar de manera activa, eso ya seguramente usarla de manera activa, necesitarás cuando la uses mucha de manera práctica. activa, por ejemplo, yo me acuerdo una de las primeras expresiones que yo aprendí cuando llegué aquí fue hacer un puente, hacer un puente, que se dice igual, ¿no? No lo voy a decir en francés, que mi pronunciación me da mucha vergüenza, pero bueno, se dice igual. Entonces, y eso lo aprendí como a los 2 días de llegar. Y otra palabra que aprendí muy pronto fue huelga,
que es una palabra que, bueno, tampoco es tanto, y la aprendí igual con acudir a la huelga, ¿no? Que es un verbo diferente. Y no sé, yo no sé, a lo mejor la palabra huelga, yo no sé si la hubiera aprendido igual, si la hubiera visto ahí en la lista o no. Hacer el puente, claro, hacer un puente es igual que en mi lengua y tengo esta ventaja. Pero, por ejemplo, en los últimos libros, en libros que a mí me gustan muchísimo, de gente muy conocida y que me encantan y que los tengo todo el día, comunicativos, tal, a mí me parece, que eso sigue ahí siendo un poquito, no sé, una cosa pendiente. Pero también tengo estudiantes, que eso se me olvidó decirlo, también tengo estudiantes muy reacios a esto, ¿eh? Hay estudiantes que te exigen la lista y que son felices con la lista y que yo lo que tampoco voy a hacer, que si un estudiante tiene una estrategia de aprendizaje y él ha aprendido así toda la vida y quiere su lista, yo, en fin, ¿no? Pues bueno, pero que también he tenido estudiantes que me han dicho que no, ¿eh? Y que la listita. No muchos, pero algunos me he encontrado. Yo recuerdo cuando aprendí alemán, escribía todas las palabras en un cuaderno y llegó un momento que ya tenía 2 cuadernos enteros y un montón de hojas sueltas, pero vamos, yo no sé realmente cuántas de esas palabras aprendí porque ahí se quedaron, ¿no? En los cuadernos, con la palabra y la traducción, pero bueno. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no, ¿hay más preguntas? Agotado ya con Pues tanta cháchara. Bueno, Leonor, yo Leonor es aprovecho que la veo aquí, es una de la tengo todo el día en las manos porque tengo todo el día su dominio, que me encanta, y lo uso mucho, Leonor, muchas gracias por este libro, que me encanta. Además me sirve para todo, ya aprovecho y lo digo así. Pero es verdad, es un libro que capó. Hacemos un poquito de publicidad. bueno, pues entonces yo también te doy otra vez las gracias, ¿no? Por haber estado aquí, por tu presentación. Y nos veremos por la comunidad Todo L y por Facebook ya no, pero por otros muchos sitios. A lo mejor regreso, no lo sé, estoy pensando. Por Alcalá mismamente. Muy bueno, bien. muchas gracias a todos. Yo ya solo comentar que en el programa tenéis todas las ponencias que va a haber en este tercer ciclo. La próxima es la semana que viene, el viernes, también a las 4, con María Laura Mecías, que va a hacer un taller de análisis de errores en el aprendizaje de español para brasileños, terapias para solventarlos. Sí, un taller sobre análisis de errores en el aprendizaje de español para brasileños. Aquí os pongo otra vez el link y pues nada, hasta la próxima. Adiós, adiós, Clara. Adiós, buen fin de semana.